James Hansen, uno de los científicos pioneros en el estudio del cambio climático, advirtió hace décadas sobre los efectos del calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones de carbono. Para él, la crisis climática no es solo un problema ambiental, sino una cuestión política y económica que requiere decisiones urgentes y transformadoras. En Storm My Grandchildren, Hansen argumenta que la dependencia de los combustibles fósiles y la inacción gubernamental están llevando al planeta a un punto de no retorno. Sus ideas han influido en el debate sobre políticas climáticas y han justificado la necesidad de una transición energética justa y sostenible. Dos amigos, un liberal y uno de izquierda, discutiendo sobre política. ¿Qué puede salir mal? Bienvenidos a República en Caos. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el séptimo capítulo de República en Caos, este podcast de Spotify que ya lo estamos también subiendo a YouTube. Así que bueno, ya le habíamos anunciado en el capítulo anterior que íbamos a tener un invitado. Ha sido una semana movida, estaba terminando marzo. Perdió Chile contra Paraguay, así que estamos un poco tristes, pero aquí estamos ya preparados para grabar este séptimo capítulo con Felipe. Primero que quería anunciarles que hoy tenemos este placer de poder conversar con Benjamín Carvajal. Él es ingeniero y activista por la acción climática. Él fundó una organización que se llama 1.5. Esta organización impulsa la transición energética y la sostenibilidad en Chile, América Latina y el mundo. Eh, bueno, 1.5 trabaja como en tres pilares fundamentales, ahí Benjamín nos va a explicar después un poco más, que es la educación, la incidencia y la comunidad. Así que la idea de este capítulo es que conversemos sobre la transición energética, el papel de América Latina y de Chile, que va a tener en la próxima COP30 y el estado actual de la contribución determinada del nivel nacional, NDC, sobre el cambio climático. Así que bienvenido, Benjamín. Hola, hola, ¿qué tal Andrés? Mucho gusto y mucho gusto también Felipe y gracias por la invitación a este podcast y veamos los temas que podemos ahondar y como dice el nombre, o sea, veamos qué tan caótico puede ser ahora que abordamos la transición energética, que es un tema también global y que el caos incluso global y nacional no está exento de tener impactos en lo que es la energía y la acción climática. Así es. Como lo vimos con el apagón que Sí, ocurrió hace un exacto. par de semanas. Sí. Tal cual. Bueno, el Andrés siempre suele ser el más Mateo de este podcast y que ya dijo todo lo que íbamos a hablar, ya adelantó el capítulo completo, pero bueno, Benjamín, bienvenido a República en Caos. Agradecer primero a la gente que nos escucha y que también se ha sumado ya a nuestro YouTube. Lo invitamos ahora a suscribirse para que podamos tener más visualización y lleguemos a más gente. Y Benjamín, para quienes no te conocen, bueno, este podcast, contarte un poco, tiene mucha audiencia latinoamericana. Yo creo que por eso también era importante invitarte, porque tú has desarrollado los temas energéticos, medioambientales, a una escala más grande, que es la escala global. Entonces, también va a ser una buena contribución para nuestros escuchas que son de fuera del país. Y partir preguntándote, bueno, que nos podáis contar qué es 1.5, la organización a la que tú perteneces, y de ahí entrar en materia. Súper, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Mira, para ir bien concreto y bien al grano, 1.5 es una ONG, es una fundación que impulsa la acción climática y la transición energética en la toma de decisiones de diferentes niveles, dígase a nivel de un país, a nivel de una municipalidad, pero a nivel personal, a nivel de un grupo, a nivel de una empresa, etcétera. Eh, y lo que busca, o cómo lo hacemos, es a través de cuatro pilares, de hecho, que sumamos uno, que lo actualizamos, que no, que es algo nuevo de este año, con el que partimos es la educación, y de hecho de ahí viene nuestra frase: la educación es la semilla para la acción, es decir, la educación como una primera instancia y una semilla para todo lo que viene después. En segundo lugar es incidencia, entendiendo que la acción climática y la transición energética se catapultan o se catalizan cuando tenemos también una incidencia en la política pública. La política pública ha sido clave y en eso, por ejemplo, Chile se ha destacado, que es algo que en lo que podamos abondar más adelante. Y luego tenemos la generación de comunidad, entendiendo que cada uno puede tener un diferente rol
sobre todo conectando liderazgo senior, ya digamos como del sector privado, del público, de entidades internacionales, con liderazgo emergente, que digamos que son estos liderazgos más juveniles. Nosotros trabajamos bastante desde las juventudes. Y un cuarto, de hecho, son comunicar unas nuevas narrativas, ¿ya? Una nueva narrativa, demostrar que tenemos que encontrar una nueva forma de comunicar la acción climática y la transición energética como una oportunidad en vez de una pérdida. Ya sobre todo hoy en día que en el mundo estamos viendo que el auge de la ultraderecha viene de la mano con varias cosas, obviamente, una pérdida de derechos en mujeres, en comunidades LGBT, en educación, etcétera, pero también en cambio climático. Entonces, que no sea espacio de duda que la acción climática es una oportunidad y también lo es la transición energética. Entonces, bajo esos cuatro pilares trabajamos en 1.5, ahora el 8 de abril, de hecho, cumplimos 5 años. Mira qué Content bien. Felicitaciones por eso. Por los Sí, 5 no, años. no, no, súper contento. Y somos un grupo de jóvenes, la verdad. El promedio del equipo que trabaja en la fundación seremos 27 años y tenemos una comunidad de voluntarios, una comunidad de agentes de cambio bastante grande, serán unas 50 personas. Así que eso es lo concreto, no fue tan al grano, pero eso es lo que es 1.5. No, Perfecto. bien. Perfecto. eh, Bueno, Agradecido. ¿Verdad? voy Invi- yo, Felipe. sí, sí, sí. Ya voy a decir. Invitar a la gente que busque 1.5 en redes sociales, ahí los vamos a también mencionar para que los puedan seguir y ver el trabajo que hacen. Sí, yo lo encuentro que es súper importante. O sea, yo, bueno, como activista medioambiental, igual tengo hartas críticas a lo que pasa en general en el mundo, las grandes empresas, cómo destruyen el medio ambiente, cómo se ha manejado estos desafíos que se están poniendo para el 2030, unos desafíos que a mi criterio igual avanzan lento, que para mí debería ser más estrictas las medidas que se ponen. Quería preguntarte, Jaime, porque mira, recientemente salió un estudio de la Universidad de Chile que advirtió que acá en Chile podríamos perder hasta el 50% de la nieve a finales del siglo XXI. Esto más que nada por el cambio climático, se está acelerando, se expande en las zonas más áridas y esto pone en riesgo el suministro de agua, pero también por otro lado estamos viendo de que en el tema energético, la energía que proviene como las fuentes renovables cada vez son más importantes acá en Chile. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, son energías que cada vez se ven más fuertes y que se están implementando más en Chile y estamos dejando el carbón y el gas natural. Entonces, al final, quería preguntarte, frente a este panorama, ¿cómo lo ves tú en relación a estos dos fenómenos? ¿Crees que Chile está avanzando lo suficiente rápido con esta transición energética para mitigar todo este impacto del cambio climático o falta todavía? Ya, perfecto, mira, voy a dividir la respuesta en dos. Hacia afuera, tengo que admitir que, bueno, luego de tener la experiencia de haber asistido y el privilegio de haber asistido a varias conferencias de las partes, estas COP, ya digamos, voy como ya por la quinta, sexta, tengo que decir, y algo que Chile se ha destacado, Chile es como el niño bueno hacia afuera. Niño, o sea, Chile es un país bastante diplomático y bastante destacado en el contexto o en el arena internacional, y eso se ve mucho porque, bueno, generalmente presidimos, nos seleccionan para presidir una negociación internacional, o también, y algo muy importante, tenemos la facultad o el privilegio de poder sentarnos a discutir con cualquier país, más no así, por ejemplo, Estados Unidos, que no se puede sentar con Irán, hoy día tampoco con Venezuela, y en las negociaciones internacionales, esas trabajan por consenso, no es que están todos sentados en la sala y es por la mayoría absoluta, no, es por consenso, o sea, basta que un país de los 195 no esté de acuerdo, donde no hay acuerdo. Entonces, Chile se ha destacado de su carrera diplomática, digamos, en la arena internacional de cambio climático, por ser un país bastante progresista y siempre empuja a acuerdos que son bastante ambiciosos. O sea, digamos que en la arena internacional somos un país excepcional y eso se ha destacado en diferentes contextos. Ahora, voy con la segunda pregunta. A la interna es otra cosa, ¿ya? Chile, para que seamos honestos, en temas de emisiones, no es muy, digamos, muy relevante en el contexto internacional. De hecho, si consideramos todas las emisiones globales, Chile aporta el 0,27% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Bastante poco, ¿no? Si lo comparamos incluso con nuestros vecinos como Argentina, Brasil, México, que son los países de la región que más contaminan, pero incluso el 51% se concentra en tan solo 9 países.
del mundo, el 51% de la emisión, ¿ya? Ya. Entonces, pero, ¿eso qué significa? Eso no significa que, bueno, como aportamos poco, hacemos poco. Al contrario, lo que busca empujar Chile es como, mira, somos un país pequeño, emitimos poco, pero aún así tenemos un compromiso. Y en ese sentido, la mitigación en Chile está bastante bien evaluada, está bastante avanzada. De hecho, tenemos un hito que es bastante importante, que es la Política Energética Nacional del año 2015, que es la PEN, al año 2050, que marca un hito y es la que es, digamos, es la política pública que catapulta esta extensión masiva de la energía renovable, principalmente solar. O sea, de hecho, es un ejemplo a nivel internacional. Em, que obviamente, bueno, ahora está estancado un poco por otros problemas técnicos, que es, por ejemplo, la transmisión y el método, cómo está construido en sí. Entonces, pero digamos que en el sector de la mitigación hemos avanzado. Cada vez se ha hecho más difícil avanzar, sin duda, pero han habido avances, sobre todo en el sector eléctrico, que es el que genera electricidad, digamos, ha sido el sector que más ha bajado las emisiones, de hecho, con respecto al año 2018, y esto viene catapultado principalmente porque en el año 2019 se generó un acuerdo en que las 5 empresas, en ese momento eran 4, las 4 empresas dueñas de las 29 termoeléctricas a carbón se comprometen a cerrar de manera voluntaria esta termoeléctrica o a reconvertirla a más tardar al año 2040, ¿ya? Lo que eso, este cronograma se ha implementado, hay algunos que se han cerrado, de hecho, hay bastantes que se han cerrado, y eso también ha generado una baja, digamos, en la emisión de este sector. Pero también hay otros sectores que se nos están escapando, como el sector del transporte, que va en auge en las emisiones, también el de la industria, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de Chile? Hemos podido avanzar bastante poco en lo que es adaptación, ¿ya? Chile es un país muy vulnerable al cambio climático. De hecho, cumplimos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por las Naciones Unidas. 7, ¿ya? Que viene erosión de las costas, un alza en el nivel del mar, altas temperaturas, etcétera. Son 7 ya, digamos, o sea, son 9 de los cuales cumplimos 7. ¿Y qué es lo que Wow, pasa? O sea, es terrible, pero ¿qué es lo terrible. que pasa? La adaptación siempre ha sido bastante difícil de avanzar porque faltan indicadores. Por ejemplo, en mitigación, yo digo, mira, avanzamos en mitigación porque lo podemos cuantificar cuánto hemos reducido en emisiones de gas de efecto invernadero. Sin embargo, en adaptación es mucho más complejo. Y ahí, tocando un punto, y por qué mencionas esto, tocando un punto que tú mencionas, Andrés, que son, por ejemplo, la nieve, los glaciares. Hoy día, de hecho, estamos en el Día Internacional de los Glaciares, y Chile representa o contiene gran parte de los glaciares, incluso de Latinoamérica. Y estos glaciares, hoy en día, de hecho, si no me acuerdo, era el 82%. El 82% de los glaciares de Sudamérica están tan solo en Chile, imagínense, que son 24.000 glaciares, que es, digamos, esta masa de hielo que está en el continente, que es distinto a los casquetes polares, ¿ya? Es distinto a la Antártica y a la Antártida. Eso tienen una adhesión, digamos, al continente, a una parte terrenal. Y estos glaciares hoy día no tienen protección legal. Han habido muchos intentos de crear leyes de glaciares que los proteja, pero no han habido. ¿Y por qué se ven fracasados? Para que también pongamos las cartas sobre la mesa, porque los glaciares son ecosistemas que están muy cercanos, o están encima, digamos, o están en la misma zona territorial donde se produce el sector minero. Y el sector minero es la fuente de Genera mucha dinero plata. claro, y el que pone la plata pone la música, Así ¿no? es. Y no tenemos Lamentablemente. una ley de glaciares. Entonces, eso, por ejemplo, afuera, y con esto como que termino el punto, afuera tenemos una política internacional bastante buena, bastante progresista, pero al momento de implementarla, sobre todo cuando hablamos desde el lado de la adaptación, ahí tenemos varios que desear, y más que el gobierno obviamente ha avanzado, pero está muy al debe, el Congreso. Ahí es donde se generan las leyes y en el Se Senado trancan las leyes. hoy se han rechazado una cantidad de veces importante de los glaciares, también la Cámara de Diputados, así que ahí está la falta. Súper. Oye, Benjamín, a mí me gustaría preguntarte por una cuestión más global, que es como un balance a 2025, previo también a la COP30, de cómo avanza a nivel internacional también, como esto a lo que algunos le llaman transición ecológica, otros le llamamos transición socioecológica justa,
¿cómo avanza su implementación al final? Porque tú decías hay una cuestión que es cierta, que los gobiernos avanzan lento y que el Congreso es una patita de eso, pero también la voluntad política. O sea, este gobierno se comprometió a que va a ser un gobierno ecologista. Y eso, para algunos, los que tenemos una sensibilidad con el tema, significaba mucho. Pero fue el gobierno que aprobó el TTP-11, entre otras cosas. Entonces, yo me parece bien que tú lo digas, porque una cosa es la coherencia internacional, porque yo creo que ahí nosotros sí destacamos y siempre hemos sido un poco puente con otros que no se hablan, pero otros cómo eso tiene una coherencia y un relato en el país. Y antes de eso, me gustaría también dónde tenemos un punto de comparación al final, porque eso también es otra cosa, ¿no? Como dónde se avanza, cómo se avanza, cuáles son las primeras medidas. Hay otra cosa que yo le decía a Andrés, como nosotros tenemos una deuda y son de las cosas que no valoramos porque encontraban que eran un poco hippie cuando discutíamos el texto constitucional. Entonces, y este también, y esto es lo último, este también es un año electoral, entonces estos temas que nosotros decidimos poner en debate son temas que a nosotros nos interesa que no queden ahí como estancados, porque como todo el debate ahora se centra en seguridad, represión, pena de muerte y esas, como hay temas que interesan. El otro día a propósito del 8M también hablamos de la política del cuidado, como hay temas que son importantes que personas como nosotros, que tenemos una voz pública, podamos seguir poniendo en debate para que no se olviden al final. Oye, Felipe, tocaste muchos puntos. Y no sé por dónde partir. Mira, ya voy a partir por lo local, ¿ya? El gobierno ecologista, porque no puedo dejar pasar eso. Sí, o sea, yo creo que dentro del mundo ambientalista, climático, ha habido una decepción igual bastante importante en lo que ha sido el desempeño del gobierno. O sea, no te puedes denominar ser ecologista si, por ejemplo, puedes denominar que vas a sacar adelante ciertas políticas públicas en temas ambientales, pero ser ecologista, o sea, debes cumplir con ciertos estándares mínimos de los cuales no se han cumplido. Tú bien mencionaste el TPP-11, pero también hay otros, o sea, muestras importantes, antecedentes importantes. O sea, íbamos los 3 meses de gobierno y se estaba entregando el subsidio más grande a los combustibles fósiles, ¿ya? Y tú no puedes subsidiar al fin y al cabo tu enfermedad. O sea, es como estar enfermo. O sea, eso no es ecologista. Ojo, que entiendo perfectamente y tenemos que entender que el alza de los combustibles fósiles, por ejemplo la gasolina, es algo que le duele realmente a la familia chilena. Pero si tú no entregas un subsidio, o sea, si tú entregas un subsidio sin un plan definido a largo plazo de, mira, oye, entregamos este subsidio, pero nuestro plan a mediano o largo plazo es desprendernos para que no sigamos sacando plata, o sea, digamos, como estos subsidios, o sea, eso no es ecologista. Hoy día, claro, hay que responder a las necesidades, que es el alza de los combustibles, pero bueno, ¿cómo nos desprendemos de ello? ¿Y cómo hacemos que bajo una guerra, porque una cosa que es un hecho es que los combustibles fósiles suben? Cuando hay más conf- conflictos en el mundo, más suben aún. Y el mundo está enfrentado a hacer más conflictos. O sea, pasa la invasión de Israel en Gaza, está pasando con la invasión de Rusia en Ucrania, falta que China invada a Taiwán, o que ahora haya un conflicto entre Donald Trump que está bastante agresivo. Entonces, falta un conflicto más y sabemos que los precios de los combustibles van a disparar. Entonces, ¿cómo nos vamos desprendiendo de ello aun cuando somos un país que nos genera? ¿Ya? Eso por un lado. Así que de ecologista, nada, y sobre todo porque ha faltado impulsar una agenda ambiental desde la cartera del medio ambiente en el gobierno, ¿ya? Pero, y aquí viene mi pero si veíamos en ese momento la opción del frente, era aún peor. O sea, era una opción que negaba lo que era el desarrollo sostenible y negaba casi el cambio climático o que el carbón era malo. Todavía me acuerdo de ese debate que hablaba carbón de calidad o carbón verde. Así que bueno, hoy día estamos ya así un poco la cosa, ¿ya? Vamos un poco ahora volviendo al contexto internacional, ¿no? A ver, ¿por dónde partir? Como para hacerlo bastante corto. Bueno, en el año 2015, cuando los países firman en la COP, de hecho la COP 21, firman y se ponen de acuerdo en impulsar la acción climática, firman un acuerdo que se llama el Acuerdo de París, que es un hito en el mundo, que es el acuerdo que por objetivo tiene limitar el aumento de temperatura a 2 grados Celsius con respecto a la era preindustrial y hacer los esfuerzos para limitarlo a 1,5.
¡Pum! Magia, de ahí viene nuestro nombre. Y desde ahí, de hecho, se hacen diferentes otros artículos, se habla de la mitigación, a la adaptación, etcétera. Pero un instrumento importante que viene a cambiar un poco el mundo de la acción climática en el mundo, ahí sí, es que se crea un instrumento que se llama Contribución Nacional Determinada. Un nombre súper raro, y no sé a quién se le habrá ocurrido, pero bueno, que en inglés es NDC, ¿ya? Entonces hablamos de NDC. Y la NDC es el documento finalmente en los que los países están obligados a plasmar todos sus compromisos nacionales y cómo van a implementar la acción climática en sus países, y esto lo tienen que presentar bajo las Naciones Unidas. En el año 2020 fue el año en que, en que los países tenían que presentar formalmente su NS, es decir, este documento, mira, yo voy a contribuir a la adaptación y a la mitigación, así, ¡pam! Y lo entregan a las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasa? Este documento se tiene que actualizar cada 5 años, y 2020, 2025. Este año, se supone que de hecho en febrero, los países tenían el deber, y tienen el deber, de actualizar sus NS, de actualizar sus compromisos, digamos, climáticos internacionales. Y en eso también está Chile, ¿ya? Y en eso están todos los países de Latinoamérica. De hecho, un país que presentó su NS actualizada es Brasil, ya que aumenta la ambición obviamente y de hecho tiene bastantes puntos muy positivos. También lo presenta Reino Unido incluso. Pero hoy en día, de hecho, si contamos esta NDC, hablemos un poquito del mundo. No hay ninguna NDC en el mundo que esté alineado a limitar el aumento de temperatura a los 1,5. Ninguna, ¿ya? De hecho, Chile tiene la NDC como menos mala, que digamos, si lo vemos como los colores del semáforo, Chile está en amarillo, mientras Brasil está, digamos, en naranjo, México pasa Pero del está rojo y está rojo como ya. muy oscuro, casi negro, Ya. entonces, y no tenemos ningún país en el mundo que esté verde, ya como que esté como luz verde. Entonces, Chile y los países latinoamericanos tienen que actualizar su NDC, tienen que actualizar sus planes nacionales. La NDC actual, de hecho, de Chile, y de hecho de varios países del mundo, establecen el compromiso de llegar a la carbono neutralidad. ¿Eso qué quiere decir? Mira, entre todo lo que emito y todo lo que puedo capturar o absorber, llego a cero. Esas ¿Se son las puede? emisiones. ¿Y se puede o es solo en la teoría? Hay países que son carbono neutrales, ojo, por ejemplo, Bután es un país carbono neutral, pero es un país chiquitito que tiene Ya. una población bastante chica y es porque principalmente también tiene una área forestal bastante grande. Entonces, claro, todo lo que emite lo absorben. Em, y en estricto rigor, técnicamente y en la teoría se puede. Fácil no es. De hecho, el escenario de la última NS de Chile establece que al año 2050 van a haber 56.000 toneladas de CO2 que van a ser absorbidas, digamos, no, de las 65, perdón, la mitad va a ser mitigada, o sea, si proyectamos como seguimos ahora, serían 65. La mitad va a ser mitigada por acciones en energía, dígase transporte, retiro del carbón, aparece hidrógeno, aparecen diferentes medidas, eficiencia energética, etcétera. Eh, la otra mitad es con la captura forestal, que esa es como la gran, de hecho, crítica, porque claro, como eh, confiamos la otra mitad en la captura forestal cuando Chile es completamente y muy susceptible, digamos, a los incendios forestales. Lo vivimos en el año 2017, de hecho, si nosotros viéramos la curva de emisiones de gas de efecto invernadero, vemos que el mega incendio del año 2017, vemos un pic así como muy fuerte y que eso, o sea, emitimos mucho, se cuatriplicaron de hecho las emisiones en nuestro país solamente por el hecho de un incendio forestal, mega Mm. incendio. Entonces, somos muy susceptibles. Entonces, solo para terminar, en el contexto internacional, bueno, la COP30 se viene en Brasil en noviembre de este año, vuelve a Latinoamérica, ¿ya? Las COP se tienen que ir moviendo por los diferentes países, vuelve a Latinoamérica y, y para ese entonces los países ya deberían de haber presentado su NDC, así que va a ser la primera COP en que los países puedan demostrar, bueno, cuál es su real compromiso. Y aquí va a ser muy complicado porque el contexto geopolítico yo creo que nunca había estado tan tenso como este año, sobre todo ahora con la llegada de Trump. Y esto es chistoso porque cada año decimos eso, pero es que pasa que cada año se pone peor. Porque en un momento fue por la guerra en Ucrania, pero ahora el año siguiente era la de Ucrania y la de Israel, y ahora Israel, Ucrania, tenemos a Milei y tenemos a Trump. Así ¿Irán que a no, estar presentes ellos en la COP o no? no van a estar presentes, pero sí van a llevar delegaciones Mm. que van a querer obstruir.
y probablemente va a ser así. Y bueno, Estados Unidos está en el plan de retirarse del Acuerdo de París. Eso fue uno de los primeros decretos que firmó Trump, que ahora va a ser más rápido porque cuando fue primera vez presidente también lo firmó, pero hay solamente un dato freak. En ese momento nadie se había salido del Acuerdo de París, entonces no existían las reglas ni el mecanismo para salirse. Entonces Mm. justo cuando se había hecho válida su salida, asume Biden y vuelve a integrarse Correcto. Estados Unidos. Así que no fue, digamos, implementada su salida, pero ahora ya que existe el mecanismo, pidió la salida, así que va a ser mucho más rápido. Entonces, en sí, la COP30 va a ser, y cada vez las COP son un momento importante en donde tenemos que hacer que la acción climática no se deje desdoblar o que no le doblemos la muñeca por el contexto geopolítico o el conflicto geopolítico que estamos viviendo. Este año sí va a ser complicado porque vemos un auge del negacionismo, del cual habíamos pensado por ahí en el año 2020 que ya estaba tapado, que ya estaba atrás. Pero en un contexto global donde vemos que la geopolítica se está incluso polarizando, el diálogo entre los países va a ser más importante que nunca, y sobre todo ahora en décadas y años críticos, que es ya no tenemos que crear más, sino que hay que implementar, hay que reportar y hay que seguir avanzando en las medidas de acción climática. Ya sabemos cuáles son, o en gran parte de ellas. Ahora tenemos que avanzar. Por ende, ahora va a ser, lo más importante de la COP30 es mantener el diálogo y sobre todo el diálogo diplomático. Súper. Oye, Benjamín, para continuar, mira, a mí me quedan dos preguntas, que la respuesta no altera el factor, creo, pero sobre la COP, ¿cómo en definitiva hacemos posible dos cosas, como que este diálogo que sostienen las organizaciones pueda ser vinculante con los gobiernos, porque yo creo que efectivamente siempre las organizaciones van un paso adelante de los gobiernos porque es su tarea? Y ¿cómo hacemos efectivo ese diálogo al final? Porque, por ejemplo, yo sé que en Chile, por muchos cercanos que tengo, el avance de la implementación del Acuerdo de Escazú ha sido solo porque los activistas medioambientales han estado muy encima del tema. Entonces, ¿cómo hacemos que la buena relación diplomática, que la diplomacia chilena sirva también para que sea no solo influyente, sino que también sea vinculante? Eso es una cosa, como yo sé que ahí hay un desafío de acuerdo a lo que tú has planteado, y lo segundo tiene que ver con lo electoral, porque tú efectivamente y de manera muy clara has dicho que el avance de la extrema derecha significa un riesgo para las demandas que nosotros empujamos en el tema medioambiental, básicamente porque son negacionistas del cambio climático, negacionistas de la ciencia, y etcétera, etcétera. Y cómo hacemos que en el desafío electoral, donde va a estar permeado por un debate sobre seguridad, estos temas no queden afuera, y cómo también hacemos los activistas medioambientales un esfuerzo para que las materias medioambientales, y ahí te quiero preguntar cuáles son esas materias, eh, podamos hacer que los parlamentos o los candidatos al parlamento se comprometan con esto. Pero además, nosotros conscientes de que el activismo medioambiental sigue siendo un activo de jóvenes. O sea, los jóvenes mayores de 18 años tienen que votar en esta elección por obligación. ¿Cómo nos conquistan nuestros votos hablando de estas materias que para nosotros son interesantes, y eso lo hemos dicho de distintas maneras? Esas dos cositas. Cosotas, yo les diría, porque son Alto. tremendas preguntas. Mira, vamos primero por lo primero que dijiste sobre, bueno, cómo llevamos esta diplomacia de Chile a algo más vinculante. Primero hay que partir que todos los compromisos internacionales no son vinculantes, ¿ya? No son obligatorios, sino que es parte de la diplomacia, cómo funciona la diplomacia. Pero cuando tú cumples con lo que se establece a nivel internacional, vas también generando confianza en la arena, digamos, a nivel global. Cuando tú generas confianza, también te vuelves un país confiable, país confiable también para hacer tratados, para generar alianzas, para hacer un préstamo, para que hayan garantes. Entonces también va generando estos beneficios. Cuando no te vuelves confiable, pierdes todo eso. Lo vemos en Argentina, de hecho, ha perdido mucho apoyo internacional tanto en financiamiento, tanto, digamos, en apoyo. Argentina ya no es un país confiable, obviamente por la situación inestable que genera mi ley. Entonces, también esto repercute, o sea, no es que ya son 4 años y ya, no, esto repercute, sin duda.
Ahora, Chile está actualizando su NDC y ahí es cuando las organizaciones ambientales, pero cualquier organización, incluso persona que tenga interés en impulsar esto, ahora es el momento, porque en este año se está escribiendo el documento que va a quedar válido por otros 5 años, ¿ya? Y sobre todo también porque, bueno, hay muchas cosas pasando este año. Se están también creando los diferentes instrumentos que estableció la Ley Marco Cambio Climático que entró en vigencia en el año 2022, que fue uno de los primeros documentos o leyes que le toca firmar al presidente Gabriel Boric cuando asume en el año, hace 2 años atrás, hace 3 ya, en el año 2022. Entonces, ahora se están creando todos esos instrumentos, algunos ya están cerrados, otros no. Hay diferentes instrumentos que se tienen que crear a nivel ministerial, a nivel regional y a nivel comunal. Así que ahora es el momento, ¿ya? Pasando a lo segundo, es un año electoral y estamos viendo que ya se empiezan a mover las fichas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, digamos, quienes buscamos que la transición energética no sea negociable? Es que mostremos la acción climática y la transición energética como una oportunidad y que si tú no te subes al carro, vas a subir más costos, vas a asumir sobre todo también más impacto. Entonces, no ver solamente o no mostrarle que es algo bueno tener, sino que, oye, aquí estamos hablando de economía, estamos hablando de empleo, estamos hablando también de seguridad, estamos hablando de la plata directa a los bolsillos de los chilenos. Cuando hablamos de que sube la cuenta de la luz, obviamente le afecta a la familia chilena. Cuando hablamos de un apagón por lluvias, porque no tenemos la capacidad de adaptarnos a desastres, estamos hablando de gente en Chile que quedó 1 semana, 2 semanas sin luz. Entonces, esas son preocupaciones que de hecho si entendemos a la derecha o la extrema derecha le importa porque le afecta a la ciudadanía. Y no es solamente un bien cool, no, es algo que le afecta a la persona. Entonces, es el deber de quienes queremos que la transición energética y la acción climática no esté en duda en traducir esta necesidad de acciones en el idioma de las personas y sobre todo de los tomadores de decisiones. En mi ley está pasando, tenemos muchos amigos que están intentando hacer eso y que vean que la transición energética no es una cosa de negación, o sea, tú no puedes negar algo que es evidente. El otro día Kaiser decía en una entrevista de Canal 13 que es importante tener la energía renovable porque son más caras. O sea, no son más caras y esto no lo decimos nosotros, o sea, lo dicen el mercado, o sea, lo que él debería defender. Hoy día la energía solar y energía eólica son más baratas y eso lo ve, o sea, el mercado se autorregula, sobre todo en Chile, que es un país bastante neoliberal, digamos. Hoy día no tienes grandes empresas planeando una termoeléctrica a gas natural, no. Van por la solar, van por almacenamiento, van por la eólica, porque son los costos han bajado y van a seguir bajando. Y los combustibles fósiles, como hablamos, se mantienen, no bajan, a no ser que haya una pandemia, pero eso es, digamos, por 1 año, 2 años, pero tienden a subir, va subiendo constantemente. Y sobre todo, ojo, porque Chile no tiene combustibles fósiles, no tenemos, pero sí tenemos el mejor recurso solar del mundo y tenemos mucho recurso eólico y tienen costo cero. Entonces, es una cosa de números y una cosa de economía y es una cosa de empleo. Sí, será el momento quizás, Benjamín, de ya abordando Chile, de empezar a mirar, por ejemplo, para que gobierne, quizás ya dejar de que sigamos votando por los partidos grandes, que existe RN, la UDI, Frente Amplio, quizás. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, que lo discutimos con Felipe en el capítulo 4, porque si la gente le interesa lo puede ir a escuchar, de si será viable, se puede, por ejemplo, que el partido, por dar un ejemplo, acá en Chile, el Partido Ecologista Verde, pueda que la gente se entere más de este partido, que la gente empiece quizás, ¿podrá ser viable que ellos gobiernen quizás Chile, o no ellos, pero quizás algún partido similar? A ver, ya aquí voy a hablar netamente a título personal. Yo creo que la fragmentación en pequeñas, muy pequeñas partes de el Congreso en sí, dígase la Cámara de Diputados y el Senado, complica sobre todo el trabajo político detrás, ¿ya? Por ejemplo, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, al sistema alemán, ellos tienen una regla que si tú no logras el 5% de los votos, tú no entras a la Cámara. O sea, tú no entras a ser parte de la toma de decisiones, porque tienes que tener un mínimo de representatividad. Mm. Entonces, si dividimos mucho los partidos políticos, obviamente se hace mucho más complejo llegar a consensos. Entonces, es una situación complicada, tenemos que obviamente
monopolizar el poder, pero de hecho, si lo comparamos 20 años atrás, eran muy pocos los partidos, hoy día tenemos mucho más. Pero no tenemos que pasar al otro extremo, porque si tenemos muchos partidos, vuelve más compleja también la discusión y sobre todo la negociación. Entonces, eso también es algo que tenemos que volver. Yo soy la idea de, por ejemplo, de que vuelvan partidos, que sea más fácil las negociaciones, sobre todo para que avance. O sea, somos un país de, digamos, 19 20 millones de personas, tenemos 155 diputados y a 55 senadores, y es bastante. Y ahí tenemos que ver también, ahora que fracasó el proceso constitucional, bueno, ver cómo hacemos que los procesos legislativos sean más rápidos. Solamente un dato. Una ley ambiental, en promedio en Chile, toma 8 años de discusión. 8 años. Hoy día 8 años, no tenemos 8 años, pero 8 años son. La ley de marco de cambio climático es una excepción porque fue impulsada muy urgentemente por el gobierno anterior que logró 2 años, pero 2 años. Y porque contuvo todos los recursos que el gobierno puso a disposición. Pero aún así, algo que podría haber salido en menos tiempo, incluso no es perfecta, está lejos de ser perfecta, se demoró 2 años. Y el promedio son 8. Entonces, claro, Claro. el código de agua, hay varias, así que bueno, hay varios que Oye, se... Dale. una cosa, que yo creo que ahí hay un debate grande sobre eso, o sea, sobre la fragmentación y sus debilidades y fortalezas también. eh, Porque en Chile, por ejemplo, desde el retorno a la democracia, fue un país bipartidista. Y eso también, a mi punto de vista, también le generó un daño a la democracia, porque también había puntos de vista que quedaban fuera del Congreso. Porque el Congreso, hasta que se terminó con los senadores vitalicios, eh, era un espacio donde llegaban solo unos pocos. Entonces, ahí hay un debate sobre eso también. Por ejemplo, no sé, yo que defendí y fui activista del cambio constitucional, lo bueno del espacio de la primera convención constitucional era que al fin teníamos un órgano que se parecía un poco más a Chile. Y después nos vimos enfrentados a los problemas que eso tenía, porque era el espacio más diverso de representación y de toma de decisiones que había tenido nuestro país. Y ahí hay un debate, porque efectivamente, por ejemplo, la regla del 5% lo que puede provocar es que hayan personas que a nivel nacional no saquen el 5% pero que igual la voluntad popular expresada en un candidato puede haberse vulnerada. Por ejemplo, en Chile hay un caso súper clave, que fue el caso de la Marisela Santibáñez, que fue candidata a diputada. La primera vez que ella fue candidata a diputada, no pudo ser electa diputada porque el sistema no le permitió, pero fue la primera De mayoría. acuerdo. Entonces ahí empieza como un engranaje, porque al final pareciera ser que esa regla del 5% vulnera, entre comillas, yo creo que es un debate que hay que dar, la democracia, porque pudiese dejar algún sector de la población sin representación. Pero Sí, yo creo que te metiste en un buen tema, Sí, o sea, porque tú lo planteas desde el punto de vista más chico, ¿no? Es como la fórmula más posible para llegar a un acuerdo para sacar adelante un proyecto de ley. Y yo lo entiendo también de esa forma. mira, Felipe, es cierto, o sea, no es un sistema perfecto. Yo aquí, sinceramente, no soy experto, no soy experto No, yo ni tampoco. constitucional, ni de sistema político, cuál es el más ideal. Yo creo que hay bastante, hay gente que yo creo que se debe dedicar toda la vida a dar cátedra, a dar esta cátedra. No lo soy yo estoy lejos de ser especialista, de hecho, en el tema, pero lo que sí creo, y esto se ve como en el espacio, digamos, ambiental climático, que, claro, una fragmentación complica también llegar a acuerdos y también hemos visto que en el Congreso ha llegado el negacionismo cuando pensamos que ya había sido eliminado y sobre todo por la difusión hoy día que hay por redes sociales. O sea, la ultraderecha ha sabido utilizar muy bien y estratégicamente las redes sociales, lo cual creo que partidos más democráticos, dígase la derecha, el centro, la izquierda, eh, no saben utilizar o capitalizar tan bien como lo han hecho ellos, ¿no? sí. Bueno, lamentable en verdad el negacionismo. En general, bueno, esperemos que los candidatos, ya que cada vez aparecen más candidatos para las próximas elecciones presidenciales, nosotros ya lo hemos analizado un poco,
vamos a estar atentos y ojalá que prioricen todo lo que sean los proyectos medioambientales. Para mí es un pilar fundamental. Ya para ir cerrando, te deseo lo mejor, Benjamín, en lo que se viene este año con 1.5. Como decías, como habíamos hablado, se viene la COP. Para mí es una organización que a veces da que hablar, es polémica. Este año se va a realizar en Brasil, donde ha sido bien cuestionado la tala de árboles en la Amazonas. En la COP27 también se criticó que uno de los principales productores de plástico era el patrocinador de este evento, como era Coca-Cola o la pobreza hídrica que vivió Egipto en la época cuando se estaba realizando este evento, gastando mucha plata. Así que, bueno, son hartos cuestionamientos que espero que, obviamente, yo siempre me gusta que se realice la COP porque sé que salen cosas positivas. Así que, igual, te quería dejar las últimas palabras, Benjamín, para despedirte. Nada, muchas gracias Andrés, muchas gracias Felipe por la invitación. El tiempo siempre se hace corto cuando hablamos de estos temas y yo creo que quedan bastante afuera, pero lo más importante aún es decir que, mira, yo escucho un podcast de unos chicos españoles que hablan sobre como de la geopolítica en sí y siempre te dicen, mira, no es el fin del mundo. Aunque parezca, no es el fin del mundo, tenemos que mantener un poco esa esperanza y ver que de una u otra forma se puede salir y que el mundo ha creado esta misma máquina que es un poquito más estable a todos estos personajes como lo es Donald Trump. Así que esperamos que sin duda, obviamente, resistamos y mantengamos esa resiliencia a estos golpes que no son menores. Así que muchas gracias por la invitación. Así es, muchas Bueno, gracias, gracias a Benja. ti. Estamos muy felices de tu participación, así que Sí, con esto, agradecido y espero que no sea la primera oportunidad que tengamos para conversar. Cuenten conmigo para una segunda y tercera si quieren. Buenísimo. buenísimo, con Gracias. esto vamos cerrando el capítulo número 7 de República en Caos. Adiós.